En la siguiente exposición hablaremos sobre Gusien y Galen. Yo comenzaré hablando sobre Gusien, que este capítulo es fundamental para entender el nacimiento del pensamiento filosófico en Grecia. Antes de que existiera la filosofía, los griegos explicaban el mundo a través de mitos. Ese por qué, esa pregunta fue el salto decisivo de todo. Los autores describen los comienzos de la filosofía en Grecia, analizando el contexto y las condiciones que permitieron el surgimiento del pensamiento filosófico y el descubrimiento de lo universal. Es decir, lo que Gussie llama el nacimiento de la filosofía griega se sitúa en el siglo VI a.C. en Mileto. Esto fue un salto cuántico decisivo que fue dejar de lado esas explicaciones míticas y comenzar a buscar un orden racional detrás del caos. La cultura griega tuvo mucho que ver y estuvo centrada en los poetas, y luego se logró hacer un cambio cuántico que es el paso de mitos a logos. Comenzaremos hablando, exponiendo qué marca el inicio de la filosofía griega, lo cual la filosofía griega comienza cuando los hombres dejan de explicar el mundo a través de mitos y dioses y empiezan a buscar un orden racional detrás del caos aparente. Gussie a esto mismo lo llama el paso del mito a logos, y estas dos palabras son conceptos muy importantes, ya que esto significa mitos, relatos con dioses que explican los fenómenos naturales y humanos, y logos significa razón, palabra, discurso, lenguaje, lo cual es la explicación racional basada en causas naturales y en el uso de la razón. El pensamiento prefilosófico explicaba los fenómenos naturales y las acciones humanas a través de la intervención de dioses. Esto quiere decir el paso de explicaciones personales a explicaciones interpersonales. La filosofía griega surge cuando se empieza a creer que el aparente caos al mundo esconde un orden subyacente y que este orden es producto de fuerzas interpersonales. Es muy importante resaltar el rol de la religión y la mentalidad del enfoque griego. Si bien las explicaciones religiosas, la cual era politeísta, dominaron a Grecia, como se ve en los poemas homéricos, estas concepciones también implicaban una creencia en poderes que se ocupan de los asuntos humanos. La cultura griega abandona la definición religiosa para explicar las cosas personales. Comentaban que la única diferencia entre un dios y ser humano es que los dioses son inmortales y el ser humano es mortal. Los griegos creían en muchos dioses y cada fenómeno natural se explicaba como la acción de una divinidad, de un dios. Los dioses tenían relación cercana con los hombres, y a pesar de ser superiores, los dioses se interesaban directamente en los asuntos humanos. Es importante hablar sobre las condiciones históricas de Mileto, en lo que los primeros filósofos fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y eran todos de Mileto, lo cual Mileto era una ciudad rica y comercial. Esto lo hace tener contactos con Egipto, Mesopotamia, y a partir de acá se comienza a crear todo este pensamiento, también porque no había una religión rígida que previera pensar distinto, a diferencia de Egipto o de Babilonia. Mileto tenía comercio con Egipto, Mesopotamia y demás regiones. Esta apertura cultural permitió el contacto con conocimientos técnicos como la matemática, pero los griegos no se enfocaron en eso, sino que fueron más allá y buscaron explicaciones abstractas y abiertas. Se podría comentar que la filosofía no nació en cualquier parte, sino en Mileto, la cual era una ciudad griega, y nació ahí porque Mileto era una ciudad rica, comercial, y esa riqueza que tenía daba ocio, que era una condición necesaria para reflexionar.
Acá se puede nombrar a Aristóteles, que decía que la filosofía nace del asombro, y efectivamente en Mileto había espacio para que ese asombro sea intelectual. Acercándonos al asombro, a la curiosidad, vamos a hablar sobre la importancia del ocio. El ocio es otro concepto importante, ya que el ocio en griego significa escole, y está propiciado por las condiciones socioeconómicas, y fue un factor clave para que los primeros filósofos puedan dedicarse a la investigación intelectual y desinteresada. En Grecia se desarrollaron escuelas y de alguna manera se usaba de la clase aristocracia. La curiosidad o el asombro, según la conceptualización asistólica y platónica, se eligen como un funcionamiento ontológico y el quehacer filosófico. Entonces podemos entender que el ocio permitió la reflexión desinteresada, la curiosidad nata y también la generalización que permitió a los griegos ir más allá del porqué. Por último, otro punto importante es la influencia de Oriente en la originalidad griega, que los griegos aprendieron de Egipto y Babilonia. De Egipto lograron aprender, instruir geometría y técnicas matemáticas, y de Babilonia astronomía. Pero la diferencia fue que los griegos no se conformaron con usar las técnicas, sino que se preguntaron el por qué funcionan, cuáles son las esencias de las cosas, ir más allá. Grecia radica en elevar estas disciplinas a un plano muchísimo más teórico y más abstracto, buscando la forma y las cosas generales, en lugar de dirigirse a lo práctico. Hablamos de forma no como una forma geométrica, sino que son palabras fundamentales para hablar de la generalización, y este concepto está asociado a lo universal. Esto lo llevó a buscar generalizaciones y conceptos abstractos. Y el otro concepto importante es el arché o el arché, que es el concepto central que conecta toda esta historia del paso del mitos a logos, ya que arché en griego significa acción o gobierno, y esto es el principio fundamental que se reduce a toda realidad en un solo elemento. En conclusión, la filosofía griega comenzó cuando se pasó del mito al logos, del relato divino de dioses a la explicación racional. Surgió en la filosofía un contexto favorable en Mileto, con influencias orientales, pero con un sello propio: la búsqueda del orden, de las causas y de la esencia de las cosas. Gracias a ese cambio radical, pudieron aparecer pensadores como Tales, Anaximandro y Anaximenes, y con ellos el inicio de la tradición filosófica de Occidente. Según Gutiérrez, la filosofía nació gracias al ocio que ofrecía la vida acomodada de ciudades como Mileto. Ese tiempo libre hizo posible que algunos griegos se dedicaran a preguntar por el arché y el orden del cosmos, más allá de lo útil o de lo religioso. En Grecia, el ocio permitió especular por amor al conocimiento en sí mismo. Vemos que se conocía la teología como un fundamento de la creación del hombre, a Dios como una figura creadora, creado de un modo inmediato y uniendo un cuerpo material a un alma espiritual que es individual e inmortal. Esta idea tan antigua de que hay un principio que sostiene y explica la vida humana nos ha marcado durante muchísimos siglos, y no solo ha marcado a los teólogos, sino también a los filósofos y, por supuesto, a la gente común. Recordemos lo que entendemos por fundamento. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de una razón profunda, del lugar desde donde algo cobra sentido. En este caso, la teología es un fundamento tradicional
en la figura divina, donde hay un creador, un orden trascendente que da un propósito, pero, y esto es importante, el significado de ese fundamento cambia según la época y la cultura, donde, sin embargo, aparece otra forma de pensar el fundamento, donde hay una razón, ciencia, derechos humanos, y donde empieza un tipo de discusión en donde se plantea si la fe es lo único que da sentido al humano o si pueden existir otro tipo de fundamentos. Esta tensión entre la tradición y la novedad nos obliga a repensar la teología desde otro aspecto, en donde podemos decir que la teología es una conversación abierta que nos invita quizás a mirar nuestras prácticas, a interrogar nuestros rituales cotidianos y asumir la responsabilidad de lo que nosotros construimos y venimos construyendo hace tantos años. Entonces, con el pasar del tiempo, con las investigaciones de las diversas ramas, las distintas ciencias como la zoología, la biología, la sociología y la filosofía, y luego la antropología, se encargaron justamente de estudiar al hombre con fundamentos científicos, planteando que la antropología está conformada por un aspecto anatómico biológico y otro etnológico, sociológico y cultural. Es ahí donde aparece la ciencia que empieza a cambiar completamente nuestra mirada hacia lo que ya conocemos. Descartes fue una figura elemental en la filosofía, ya que, gracias a él, la filosofía logró emanciparse en el siglo XVII, sin volverse atea, ya que no impugnó ni abordó el tema de la creación, pero podemos decir que lo dejó entre paréntesis e interpretó lo humano en el sentido de las ciencias naturales, como menciona el autor, llegando así a un sentido de dualismo y poniendo la idea de que el hombre es una máquina animada por un espíritu, respondiendo a la pregunta de ¿qué es un hombre? El hombre es una máquina que reside un espíritu inmortal. Scheller, otra de las grandes figuras, responde a la pregunta por el hombre desde otra perspectiva, ya que no lo comparaba con Dios, sino que planteaba la diferencia esencial entre hombre y animal, entre dos maneras de ser. Dice que un ser portador de espíritu, como lo es el hombre, ya no está encadenado a sus instintos. Tiene la libertad de origen interno y la posibilidad de adquirir conocimiento. La acción humana es de la capacidad de selección, memoria, inteligencia y el uso de las herramientas. Esta objetividad es específicamente humana. Menciona el autor esta frase de que el hombre tiene el mundo y está abierto a ese mundo. El hombre puede objetivarse a sí mismo, posee autoconciencia y esta autoobjetivación. El hecho de poder tomar distancia y autoalinearse lo capacitan para reprimir sus propios impulsos y tendencias, haciéndolo potencialmente un ser inmortal. Se desplazaba del dualismo estableciendo esto de espíritu y cuerpo animado. Con respecto al animal, ellos están limitados por los instintos fijos, innatos a sus respectivos ambientes específicos, lo que los diferencia del hombre. Helen, por su parte, plantea que el verdadero punto clave y esencial para el estudio del hombre no es el dualismo, sino que es la acción entendida como la actividad destinada a modificar la naturaleza con fines útiles al hombre, mencionaba el autor. Esta concepción permite evitar las discusiones metafísicas insolubles y entender al ser humano como un ser primordialmente activo, que se constituye a través de su hacer, y tener la acción que se describe como un proceso cíclico en el que intervienen percepciones, miembros intermedios motrices y movimientos, sin la necesidad de apelar al dualismo de cuerpo y alma. Otro aporte central de Helen es que el hombre, a diferencia del animal, no cuenta con instintos fijos que lo guíen con seguridad.
Su plasticidad conductual lo vuelve un ser abierto al mundo, pero al mismo tiempo esto lo coloca en una situación de desamparo y de riesgo, por lo cual se necesita crear instituciones que funcionen como una segunda naturaleza y que sostengan y orienten la vida humana. Estas instituciones son las que permiten regular su acción y establecer un orden estable en el medio de su inseguridad biológica. También destaca que el hombre es un ser de aprendizaje. Siguiendo a Portman, Helen resalta que la peculiaridad del primer año de vida humana, donde la dependencia del medio es total, convierte al aprendizaje en una necesidad vital. El entorno cultural actúa como un plan de desarrollo complementario al biológico, consolidando así la singularidad de la especie humana. En la antropología cultural se observa la naturaleza transformada por la acción del hombre, en donde, por ejemplo, la cultura de los pueblos primitivos se expresaba en sus armas, herramientas, chozas, animales domésticos o huertos, es decir, en una naturaleza reformada por la actividad inteligente que provee los recursos técnicos para su propia reestructuración. La técnica, en este sentido, no es solo un medio instrumental, sino un rasgo específicamente antropológico, ya que revela la capacidad del hombre para transformar su entorno y crear cultura. Finalmente, Helen sostiene que el dominio del hombre sobre la naturaleza llegó a tal punto que los problemas actuales ya no son técnicos, sino más bien morales. El hombre comienza a volver los ojos hacia sí mismo, dice el autor, desplazando la naturaleza y enfrentándose a la necesidad de reflexionar sobre su propia condición y responsabilidad frente al mundo. Esta fue la presente bibliografía que utilizamos para realizar nuestro trabajo. Gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado.